al Antiguo Testamento, no pertenece a la iglesia porque la iglesia todavía no había sido formada. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, primero que todo porque Juan es el que va a decir quién es el Mesías. El Mesías viene a hacer su ministerio para el pueblo de ¿quién? De Israel. Posteriormente es rechazado por Israel y el Sanedrín lo lleva a la ejecución por manos del Imperio Romano. ¿Ok? Es después de la muerte del Señor Jesucristo, 50 días después, en el día de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo a la faz de la tierra. Entonces todavía no ha sido formado, todavía no estaba el Espíritu Santo, esto es del Antiguo Testamento. Muy pocas personas tenían esta morada especial en el Antiguo Testamento, entonces ninguna de estas que fueran llenos del Espíritu Santo eran incrédulos. ¿Oyeron eso? Muy importante, porque ¿puede un bebé ser creyente o puede ser incrédulo? Ninguno de los dos. No ha salido, no puede ni respirar. Entonces, sí me explico. Entonces hay que ver las cosas correctamente. Lo que las personas tratan de hacer es decir que esto enseña que en la matriz Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Y la fraseología del griego es ek koilia, como la pueden ver subrayada y en negritas en la pantalla. Y que es la traducción de mi beten. Esta es la traducción griega de mi beten, fuera de la matriz. Si Juan el Bautista está lleno del Espíritu Santo en la matriz, entonces él es la única persona en la historia humana que ha sido llena del Espíritu Santo antes de ser salvo. Una anomalía, es imposible. ¿Okay? Y esa presenta, claro está, eso presenta un gran problema teológico. Juan el Bautista no puede recibir el Espíritu Santo aún como infante, ¿okay? Como un infante que no ha llegado a conciencia divina. Si tiene 6 años y no ha llegado a conciencia divina, no puede recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe cuando la persona acepta al Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento ni siquiera eso, porque la mayor parte de las personas no recibían el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, solamente las personas que tenían una oficina especial. ¿Okay? Entonces, aquí pueden ver ustedes el problema que emerge de ese punto de vista del traduccionismo. Nosotros podemos entender cómo Juan el Bautista puede ser lleno del Espíritu Santo antes de la expresión previa de su fe en Jesucristo. No podemos entender eso, no tiene cabida. Y eso yo lo haría, pues, todo lo demás en la Escritura, toda la Escritura la echaría abajo, porque no está de acuerdo con ninguna porción de la Escritura. O sea que es un problema. Aquí está lleno del Espíritu Santo fuera de la matriz, en algún momento después de que llega a ser salvo. Que está hablando de algo que ocurre posteriormente. El próximo pasaje problemático es el que se encuentra en Lucas 1:41. Lucas 1:41 nos dice: y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Okay? Entonces aquí vemos que él está hablando con Elizabeth, ¿verdad? Él está hablando con Elizabeth y nos está diciendo que ella fue llena del Espíritu Santo, en el versículo 41. Sí, yo leí la segunda parte. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, dijo, bendita sea tú entre las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que primero está hablando de Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth es la que está en estado en estos momentos, ¿correcto? Y Elizabeth tiene a quién en su matriz, a Juan el Bautista. ¿Okay? Entonces, ¿por qué fue que el bebé saltó en su vientre? Porque dice, no, mira, ahí está, él brincó porque él oyó la noticia, como si pudiera procesar información, ¿verdad? Una información hablada, no puede saber eso, ¿verdad? Entonces, el versículo 41 no menciona que el bello bebé brincó de alegría, ¿verdad? Eso está mencionado en el versículo 44. Pero fíjense que el versículo 44 es una cita de Elizabeth. O sea, les voy a poner el versículo 44 y aquí ustedes se dan cuenta de que está citando a lo que dice Elizabeth. Porque aquí, cuando llegó a mis oídos la voz de tu salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
¿sí? Eso implica, primero que todo, que la criatura ya tiene el cerebro formado y tiene conocimiento y puede ponerse, o sea, contenta. Y místicamente suena muy bien, pero lógicamente no tiene nada que ver con el asunto, ¿verdad? Eso lo sabemos simplemente a primera vista, pero que no sea a primera vista. Vamos a ir a las Escrituras para que las Escrituras derramen su luz sobre nosotros. Aquí la primera palabra que tienen en la parte de abajo es en agaleicía, en agaleicía, o sei, hablando de la criatura. En tecolía, en el vientre, en el vientre. Aquí ven las palabras que le siguen. En tencoilía, perdón, que le voy a poner la flechita, en la matriz mía. Mu es mía, coilía es la matriz, en la matriz mía, ¿verdad? El bebé brincó de alegría en la matriz mía. Pero aquí no está utilizando la palabra que normalmente vemos que se utiliza de alegría o de joy o de felicidad, pues. Hay dos maneras entonces de manejar este asunto. Una tiene que ver con la gramática. En el versículo 44, cuando ella dice la criatura saltó de alegría en mi vientre, lo que vemos en el griego es que esta es una en más el dativo de agaliao. Agaliao es el verbo, agaliao sei, ¿okay? Porque está hablando de la tercera, yo, tú, él, la tercera persona singular del bebé. El bebé brincó, ¿verdad? Sei, ese es el sufijo que se utiliza para el verbo agaliao, que es el infinitivo. El infinitivo es la forma que se encuentran los verbos en el diccionario. Correr, salir, brincar, en este caso brincar, ¿verdad? Siempre terminan con eso porque están conjugados en el infinitivo. Si tú buscas una palabra o un verbo en el diccionario, no te van a decir brinqué, brincó, brincas, brincarás, no te van a conjugar todo el verbo de todas las... Correcto, no está, sino simplemente te está diciendo qué verbo es. Y eso es lo que tenemos aquí. Agaliao es el infinitivo, es de la manera que se pone en el diccionario. Y sei habla de la tercera persona singular del bebé. Entonces, es una palabra, esa palabra agaliao está en el dativo, muy importante el modo, porque denota gran felicidad o emoción. Y es interesante que es utilizada en los salmos para expresar la felicidad de la salvación. O sea que ahora brincamos al Antiguo Testamento y es la salvación, porque esa palabra está traducida del hebreo al griego en la Septuaginta, que fue la versión que utilizó nuestro Señor Jesucristo. De ahí citaba nuestro Señor Jesucristo la Escritura. ¿Okay? Entonces, recuérdense que en estos momentos Israel estaba bajo la égida de Roma. ¿Okay? Y en la parte este de Roma, el idioma que imperaba no era el latín, sino era el griego. En la parte oeste imperaba el latín, pero en la parte este imperaba el griego. Entonces, todo eso como trasfondo pues histórico para que ustedes entiendan el asunto. Entonces, eso utilizaban los salmos para expresar la felicidad de la salvación, y eso está relacionado pues a la venida del Mesías, que va a proveer la salvación. ¿Okay? Entonces, pero en esta construcción en particular, la preposición en más el dativo expresa algo que hace las circunstancias por las cuales el bebé saltó en la matriz. Entonces está expresando, nos está dejando saber por qué brincó en la matriz, porque hay unas circunstancias que rodean el hecho de que brincó. Esto no está diciendo que el bebé tenía felicidad, sino las circunstancias por las cuales el bebé saltó, sino que la madre se llenó de felicidad. Fue algo súbito. Es lo mismo que un susto. Cuando tú te das un susto, a veces tú brincas, ¿verdad? Es algo que ocurre normalmente. A mí me pasó con el rayo que les comenté, con el estruendo ese que me hizo brincar. Que no le tengo miedo a la muerte, tranquilo, y ¡práquete! Y pegué un brinco. No era de miedo, sino que me asustó. Sí. No importa que me muera, pero no me asustes. ¿Verdad? Entonces, es muy interesante. Otra manera posible en la cual nosotros podemos manejar esto es que quizás simplemente esto tiene que ver con la interpretación de Elizabeth. ¿Cómo interpretó Elizabeth el asunto? Lo que le estaba ocurriendo, porque esta es su frase.
O sea, no es necesariamente un comentario del Espíritu Santo, sino un escrito fidedigno de lo que ella dijo en ese momento. No es revelación divina, porque ustedes saben que en la Biblia se ponen palabras que expresan lo que piensa el individuo. En el momento, no quiere decir que sea parte de la información ortodoxa bíblica de guía, sino que te está expresando los eventos históricos. Son eventos históricos. ¿Okay? Por ejemplo, no es bíblico que David, que está en la azotea, vea a Betsabé bañándose. Ahí estaba ¿cómo se dice? Mucama, se dice la empleada de ella, pues la estaba bañando porque esa es la costumbre. Y David diciendo, quítate del camino que no me deja ver. O sea, no está diciendo que eso es algo, ¿verdad?, que uno debe hacer, sino simplemente te está diciendo el relato histórico. De ahí sale la palabra, sácate. Bueno, de todas maneras, ustedes comprenden lo que les estoy diciendo. Simplemente está relatando una historia. Y eso está relatando que ella se sintió muy emocionada. Y eso, claro está, cuando uno se emociona, hay ciertos químicos que son excretados, pues, de las glándulas, que hace que la persona se emocione. O sea, o ríe de emoción o llora de emoción, pero también hace que el bebé brinque. ¿Okay? Le llegó un fuerte correntazo, pues, de esa emoción al bebé. Entonces, es un escrito fidedigno de lo que ella dijo, pues, en ese momento, imputando algún tipo de emoción al bebé. Entonces, sin embargo, pues, la mejor solución al problema en el pasaje es que el que responde a la pregunta: ¿cuál fue la circunstancia que causó que el bebé brincara en la matriz? Y eso se debe al caso dativo de la palabra agaliao, ¿okay? De la palabra agaliao. Entonces, ¿por qué fue que el bebé brincó? ¿O cómo es que esto puede tomar lugar dentro de la matriz bajo la influencia de la emoción de la madre? Entonces, pues hay un versículo más en Éxodo 21-22, ¿okay? Y se los voy a poner aquí para que ustedes se den cuenta de la explicación bíblica. Dice lo siguiente, Éxodo 21-22. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, o sea, una mujer que está embarazada, y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente, o sea, dice, sin haber otro daño adicional al hecho de que la mujer abortó, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. ¿Okay? Ustedes comprenderán que la ley de talión es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Vida humana por vida humana. Pero aquí todavía no hay vida humana. Hay vida biológica que no pudo, pues, llegar a su cumplimiento de 9 meses para que saliera el bebé, para que el Neshama de Dios fuera imputado y la vida de esa persona, de ese bebé, pudiera llegar a ser un ser humano. Entonces, como pueden ver aquí, no se encuentra la palabra prematuramente, porque no existe esa palabra en el original. La palabra aborta no está en el hebreo original tampoco. Lo que sí está en el hebreo original es, si golpean a una mujer encinta, ha acontecido que ha quedado en estado, de manera que el niño sale, porque no tenía la palabra aborto, sino que simplemente nombraban que el niño salió, se rompió la matriz y salió. Y aquí la palabra hebrea es yatzah, con una T, yatzah, Y-A-T-S-A-H, literalmente el niño sale. Entonces, y después dice, y sin haber otro daño. En otras palabras, el niño nace y no hay más daños. La persona que le pegó a la mujer tiene que ser castigada. Y después en Éxodo 21, del 23 al 25, tenemos la siguiente información. Pero si se produjeran otros daños, entonces pagarás vida por vida. O sea, eso es el hebreo. Que el hebreo es explícito, utiliza cercanamente oraciones para dejar saber un asunto claramente. Porque en la primera ocasión no hay vida, pero en la segunda, si hay pérdida de vida, ¿okay?, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, latigazo por latigazo. ¿Okay? Fíjense ustedes que esa ley era tremenda. Si tú a una persona, porque yo he visto, me imagino que también ustedes han leído de personas
que son abusivas con la mujer. Y hay un desgraciado que agarra un machete y le cortó las 2 manos a la mujer. Imagínense que, o sea, eso es algo, bueno, ¿cuál es el pago que debe tener esa persona? Que le corte las manos. ¿Tú crees que la persona, no importa qué tan borracha esté, si piensa, bueno, si le corto las manos a mí también me las van a cortar, me van a desgraciar, me voy a desgraciar yo mismo? Se acaba el crimen, ¿ok? Así de simple. Pero aquí estamos viendo que la ley mosaica exigía vida por vida. Estamos viendo la Biblia de Jerusalén. El asunto es que si el niño nace y después muere, entonces la ley de retribución se impone, o sea que si hay algún daño. Algunas de las criaturas, de las actitudes acerca del aborto, pues, fíjense que esto es algo muy interesante. El punto de vista de la creación, que el alma es creada en el momento del nacimiento, es un punto de vista antiguo. Es un punto de vista antiguo y regresa hasta los tiempos de la iglesia primitiva y va más allá de la interpretación judía. Aquí lo que quiero que vean con ese versículo que les acabo de poner es que hay un aborto. ¿Okay? ¿Quién es el que da la vida después de que sale el niño de la matriz? Dios. ¿Correcto? Si Dios le da vida, vive la persona. Porque ahí habla de aborto. El aborto generalmente, ¿qué quiere decir? Que el feto sale y se acaba el feto, ¿verdad? Pero aquí está diciendo una cosa diferente. Sale, la causó que abortara. No dice en qué periodo de gestación abortó. No nos deja saber eso. ¿Okay? Pero si el bebé está formado y Dios le da vida, está vivo. Si el bebé sale formado, es difícil, pues, ya para que... O sea, es una situación difícil. Pero si Dios le da vida, tiene vida. Pero si es considerado que tiene vida, que el bebé tiene vida y después muere, entonces es vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces aquí estamos tratando de limpiar el asunto de que si hay vida dentro de la matriz o no hay vida dentro de la matriz. Entonces, aquí el asunto de vista es algo muy interesante. El punto de vista de la creación, no del traducianismo, que son los dos puntos, traducianismo por un lado, creación por el otro lado. Nosotros estamos en el punto de vista de la creación. Es que el alma es creada en el momento del nacimiento. Es un punto de vista antiguo, ¿verdad? Y regresa hasta los tiempos de la iglesia primitiva y más allá en la interpretación judía. O sea, los judíos nunca pensaban en el aborto. No existía tal cosa, especialmente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el niño que abortabas podía ser el Mesías. No vas a abortar al Mesías. O sea, sí. Entonces la iglesia primitiva no veía el aborto como una solución. Por un lado, muchas veces significaba la muerte de la madre y por eso era un asunto muy difícil, y por esa razón el aborto fue prohibido en el Imperio Romano. Estaban protegiendo la vida de la madre, pero ocurrían muchos abortos en el Imperio Romano. Abortos hechos por la persona misma, por la esencia de la persona. Entonces, esto es un tema muy interesante que estamos tratando, como comprenderán, muy sensitivo. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente acerca del aborto? Primero que todo, nosotros somos creyentes, nosotros sabemos que el proceso lo inicia Dios desde Adán y Eva, que es el proceso de la cópula y de que la persona queda encinta, y el proceso de gestar por un periodo de tiempo porque está preparando la casa en la cual Dios va a imputar la vida. Primero que todo, entonces, en la matriz solamente hay vida biológica, pero no existe el alma. Tenemos que partir de ese punto, o sea que el aborto no puede ser homicidio. Para comenzar, no puede ser homicidio y muchas veces puede ser pecado o puede ser inmoral. Pero hay muchas cosas en la vida que nosotros hacemos que son pecados y que son inmorales, que no son ilegales y que no son asuntos pues de la ley. Muchas cosas que nosotros hacemos. Y en la historia ninguna nación le ha dado derechos legales completos al feto, ninguna nación. ¿Okay? Entonces tenemos unos precedentes históricos muy fuertes acerca del asunto. Ustedes han oído que están tratando, hay cierto grupo que está tratando de darle pues derechos legales completos al feto, pero porque han habido pues crímenes terribles y entonces quieren hacer un doble homicidio. Como un señor que le clavó el cuchillo a una mujer en estado matando al bebé y posteriormente ella también muere. Y además, pues, si no puedes saber cuándo la vida del alma está presente, excepto a través de la revelación, entonces no puede haber un asunto de ley general.
Dios nunca considera responsable al incrédulo por lo que el incrédulo no puede saber. ¿Okay? Estamos hablando de cosas que no sabe, hablando de la parte espiritual. Simplemente lo que puede saber es cuándo hay señales de vida, pero no puede saber cuándo el alma está presente o no. Y un ejemplo se encuentra pues en el Antiguo Testamento, donde Dios pronuncia juicio sobre las naciones. Está pronunciando juicio sobre las naciones y claro está, es algo interesante. Él nunca pronuncia juicio sobre las naciones por violación a la ley mosaica, porque los otros países no estaban bajo la ley mosaica. Ahora, precisamente ayer estuvimos hablando de la ley mosaica y nosotros sabemos que es un código de libertad. ¿Okay? Para todas las personas que utilizan la ley mosaica es un sistema que garantiza la prosperidad en una nación. ¿Por qué? Porque en el centro está el homicidio. ¿Por qué es importante? Porque el homicidio trata con la vida humana. ¿Y por qué es importante la vida humana? Por la abolición, primero que todo. Porque el ser humano es el que determina el conflicto angélico. Y por eso la vida de la persona tiene que ser cuidada. Entonces, nosotros, como creyentes, ¿saben qué? Que no grabé esto. Pero ahí tienes la grabación. La segunda clase no fue grabada, pero menos mal que tenemos esto aquí. Entonces, la ley mosaica le fue dada solo a Israel. El aborto, al igual que la esclavitud, era entonces practicada en el Imperio Romano. Y aún así, pues, la Escritura nunca lo menciona. Nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, el silencio dice mucho, no era necesario que lo dijera. Entonces, como creyentes, tenemos que reconocer que cuando ocurre la concepción, de alguna forma Dios está involucrado en el proceso de la vida biológica. De alguna forma, porque Él es el que lo diseñó. Ese es el diseño para que esto ocurra. Puede que existen muchas razones legítimas para recurrir a un aborto. Hay mujeres que son violadas por personas desconocidas que dicen, no, yo no quiero llevar esto a su conclusión. ¿Okay? O hay una enfermedad peligrosa en la mujer que puede morir en el aborto, cuando da a luz. O sea que hay motivos por los cuales se pueden hacer, pero hoy en día se está utilizando como un método anticonceptivo. Y eso no está bien. ¿Okay? Eso no está bien. Pero de todas maneras llega a ser un asunto entre el creyente y el Señor. Pero el aborto no debe ser utilizado entonces como un método anticonceptivo. Es más, ya eso es muy tarde, pues, como control de nacimiento. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, pues, en la sociedad norteamericana. Si van a parar algo que Dios ha permitido bajo el libre albedrío del hombre, incluyendo la violación de la mujer, hay que tener una razón responsable para hacerlo. El asunto es que es una violación que es privada entre la mujer y Dios. ¿Okay? Es algo muy interesante. Y es un tema muy difícil de entender porque la preponderancia de personas se apegan al otro campo. ¿Okay? Al campo del traduccionismo. Y cuando ese es el caso, pues la mayoría, vox populi, vox Dei. Eso quiere decir la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero en este caso no es. La voz de Dios dice algo diferente. Ahora, que es algo traumático, sí. Puede ser algo traumático, pero si la persona conoce la palabra de Dios, el trauma no es tan grande porque sabe sabe pues cuál es el tema. Es un pecado, ¿verdad? Pero no es asunto de homicidio. Pues bien, todos los pecados son manejados por medio de la confesión. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer ahora es ver la singularidad del hombre, del ser humano. Y de nuevo, pues, esa información se encuentra en Génesis, y esa información en Génesis es importante porque es de ahí que parte todo este asunto, en Génesis 2:7, que se los he presentado. Lo que quiero hacer ahora es darles a ustedes un versículo bíblico que se encuentra en Lucas 1:44. Dice lo siguiente: porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. ¿Okay? Ese es el que estuvimos estudiando, pero aquí vamos a ver la singularidad del hombre. Este versículo, ustedes saben que los versículos bíblicos se prestan, es una sola interpretación, que vale, no tiene diferentes interpretaciones, es una sola interpretación porque Dios está comunicando un mensaje específico, pero es utilizado porque dentro del mismo contiene información para otras cosas, ¿verdad? De esa manera la Biblia se
se cuida a sí misma. Nosotros lo hemos visto, que estamos hablando de un tema, pero vamos a un pasaje que nosotros decimos no tiene que ver nada con esto, pero en realidad cuando lo estudias te das cuenta de que sí está vinculado al tema que estás estudiando y que derrama luz sobre la interpretación de lo que estás estudiando. Entonces, eso es lo que quiero hacer la próxima semana, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ir a lo que es la singularidad del hombre, y no solamente eso, sino que vamos a ver entonces ese asunto que Dios a nosotros nos da la información para que estemos claros, que haya claridad en nuestra manera de pensar. Entonces ahí concluimos pues esta lección. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con esta información para que nosotros podamos ver las cosas del punto de vista bíblico. Te pedimos todo esto entonces para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.